yo encuentro que mi amor se fue. Más de esta tierra, dejaste centurias para llegar aquí, en este mundo de relojes, huesos y pan. Y ahora el tiempo te pertenece a ti. Verdes siempre regresando sin saber cómo, por qué. El respiro de tu cuerpo sabe cómo volver. Estábamos diciendo que está apagado el micrófono. Fantástico. Ahí sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Nos acaban de avisar que estábamos al aire. Yo estaba con el micrófono apagado. Súper bien. Le damos la bienvenida a la gente que está en este World Café de Ahumada 50 y... ¿Cuánto es? Ahumada 52. La primera cuadra del Paseo Ahumada desde la Alameda. Por supuesto, le damos la bienvenida a la gente que nos está acompañando por Facebook. Después recibimos hasta preguntas por Facebook, así que estén atentos. Hoy día estamos con Andrea Enríquez. Vamos a estar hablando de un tema super power, ¿no? Que es el bullying. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Volando en V. ¡Wow! ¿Y es de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica? Estoy estudiando actualmente. No te puedo creer, ¿estáis estudiando? Sí, estoy en tercer año, tengo 21 años. Así que estoy en la mitad de mi carrera todavía. Casi la misma edad mía. Seguro. Loco. Dos personas súper jóvenes hoy día aquí en el World Café. A ver, me dejaste loco. Tenís 21 años, estáis Tengo estudiando. 21 años, sí. ¿Y qué estáis estudiando? Estudio ciencia política, tal cual. Ya, tal cual, estudiáis Sí. ciencias políticas. Sí. A ver, un tema que yo lo encuentro super power. Bullying, todos podemos pararlo. Andrea, primero, ¿cómo surge la idea de armar una fundación para tocar temas como el bullying? Sí, te cuento. Precisamente, de hecho, me gustaría que mi PowerPoint me acompañe por atrás. Perfecto. Para hacerlo como más dinámico. Eso sí, no me está cambiando. ¿Y para dónde tiene que apuntar ella? ¿Hacia allá o hacia el televisor? Algo pasó. Bueno, da lo mismo, en verdad. Yo esa ahí es la volvió. razón por la que no uso PowerPoint. Ah, ahí está. ¿Viste? ¿Viste? Ya. Nunca se sabe con el PowerPoint. De hecho, mira, me gustaría partir por cómo llegué acá, donde estoy. La verdad es que esto fue algo circunstancial. Ya. Yo fui víctima de bullying cuando tenía 11 años. ¡Wow! Chica, bien chica, ¿sí? Me pasó porque, bueno, yo soy chilena, pero me fui a vivir a Ecuador con mi familia. Viví 7 años allá, nos fuimos por trabajo con mi papá, y cuando llegué allá, la verdad es que tuve un primer año de una adaptación normal. ¿Qué significa esto? Un proceso de conocer gente de a poquito, de encontrar su lugar en un nuevo país. Es un proceso que harta gente ha vivido. Y en verdad en un principio me adapté bien, me hice mi amiga. Lo que empezó a pasar es que un grupo de niñitas del curso de al lado, que yo como que no conocía todavía, esto era como en sexto básico, empezaron como con unos gestos muy sutiles, con una mala onda muy camuflada. Como que de repente me llegaban ciertos rumores, de repente parecía que no, de repente me miraban mal, me empujaban un poquito al pasar, pero se quedaba en eso, en cosas súper chicas. Hasta que de repente esto se formalizó. Y pasó que un día yo estaba en el patio del colegio caminando, tocó el timbre, subí a mi sala de clases y me encontré con un grupo grande, 30, 35 niñitas, gritando muñeca de plástico. No tengo idea por qué muñeca plástico, no tengo idea por qué ese día, pero así partió. ¿Barbie? Bueno, sí. De Barbie hecho, es una- después me empezaron a ilustrar como una Barbie. Por eso te digo, porque
La Barbie es una muñeca de plástico. Es una muñeca plástico. Puede Ya. ser, era raro. Bueno, así empezó. Y empezó como a agarrar vuelo. Porque ya no bastaba con decirme muñeca plástico, así que tuvieron que empezar a ponerse como más creativos. Y empezaron con todo tipo de sobrenombres. Y ya no solamente estaba con gritármelos, sino que me los cantaban. Canciones en el patio del colegio, al frente de todo el mundo, canciones súper creativas y súper crueles. Y como que todo el mundo se las sabía, parecía. Empezaron a hacerme como obras de teatro, como imitándome al frente de todo el mundo. Empezaron a romperme las cosas, a tirarme agua, a empujarme cada vez un poco más fuerte hasta que me caía de repente. Y así se iba como aumentando como una especie de bola de nieve que ya no sabía cómo parar. Wow. Y esto incluso, yo tenía un colegio solo de mujeres, pero había como un colegio de hombres hermanos justo al lado. Ah, yo te iba a decir, eso demuestra que las mujeres son más crueles que los hombres. No, Bueno, eso- después podemos eso ya conversar es- sobre eso. Eso ya es, eso ya está mal. Podemos conversar sobre eso porque No. de hecho hay diferencia entre hombres y mujeres en esto, pero ¿Sí? no se da necesariamente Ya. con menos frecuencia. Ya. Y de hecho los hombres también se involucraron en mi caso. Wow. Ellos decidieron que en el fondo no me conocían todavía, yo apenas conocía mi curso. O sea, en verdad no conocía al colegio al lado todavía, pero ellos se involucraron. Para que te hagáis una idea, teníamos 11, 12 años, la primera fiesta de la generación, momento peak en la vida social en ese minuto. Era como demasiado importante y todos los hombres se pusieron de acuerdo para nadie sacarme a bailar. Como ese tipo de detalles iban como de a poquitito haciéndome creer Esto que era en todo el mundo Ecuador. estaba en contra. Sí, en Ecuador. Wow. Y así seguía creciendo y creciendo. Espérate que te voy a contar lo más importante. Sí, es que estoy súper intrigado o más bien, porque lo que me alucina de lo que estáis contando es que uno siempre tiene la idea de que aquellos que son víctimas del bullying son fundamentalmente gente que tiene algo para ser víctima del bullying, algún defecto, o que eres Sí, te entiendo. muy flaco, o muy gordo, o muy peludo, o muy pelado. Sí. ¿Me entiendes o no? ¿Sabéis lo que pasa? Y de pronto, por eso que quería decírtelo antes, interrumpiéndote. Sí, dale, Porque hay algo que me sorprendió, que cuando tú me dijiste, me decían muñeca de plástico. Y cuando te decían muñeca de plástico, y te estoy viendo ahora, evidentemente el bullying contigo, tengo la sensación de que partió porque erais más bonita que el resto. No lo digáis tú, prefiero decirlo yo. Pero es que, no, de verdad. En el sentido de que ahí es donde viene un elemento súper loco del bullying. Que yo tengo un caso de un par de amigos que fueron víctimas del bullying porque eran muy bonitos. ¿Cachai? Y como eran más bonitos que la media, obviamente, de ahí se pesca. Entonces era muy loco. Sí. Era algo que a mí me costó mucho entender y después caché que claro, efectivamente el bullying se toma desde alguna parte. ¿Sabía algo? Yo nunca tuve muy claro por qué me molestaban. Como que no lo supe y ¿sabéis qué? Mi mamá y mi papá nunca le pusieron la atención a eso. Nunca empezaron a indagar como, oye, ¿y qué será lo que tienes que cambiar? ¿O por qué? Y de repente entendí que en verdad como sociedad tenemos un problema. Cuando escuchamos un caso de maltrato, lo primero que pensamos es, ¿qué estará haciendo la víctima? ¿Qué problema ¿Qué tiene? patrón hay en la Claro, víctima? ¿Qué hay que exactamente. cambiar en ella? Como si el problema estuviera en ella o en ella, él. claro. Cuando en realidad el problema está en agresores y espectadores que están validando un sistema de maltrato. Ese es el problema profundo. La víctima puede tener mil cosas que cambiar, puede tener alguna apariencia distinta, pero eso nunca va a justificar una situación de Por maltrato. supuesto, Y el por cambio supuesto. real y profundo pasa en el sistema, no en la víctima. Perfecto. Y cachai que realmente me he encontrado con todo tipo de víctimas. Esto a cualquiera le puede pasar. Como que no es que, mira, tú que tienes esto te van a molestar. No, en realidad no hay un esto demasiado definido. Perfecto. Cambia el patrón todo el rato. Y gracias a que mis papás no le dieron importancia a eso, yo hoy día como que no me come el cargo de conciencia por lo que me pasó. Porque nunca lo sentí culpa mía. ¿Cachai? Y eso es algo Sí. Eso es algo que pasa un montón, porque al tiro buscamos el problema en la víctima, entonces ¿qué hacemos? Culpar a la víctima de todo Claro, esto. claro, Entonces eso es perfecto. algo que es interesante conversar, porque son estereotipos y como pensamientos muy rápidos que tenemos sobre el bullying que no se adaptan a la realidad necesariamente. Ahora,
tú me estabas contando algo y me Ah, sí, dijiste, po, espérate, y yo te El interrumpí. punto pic, te lo cuento. Lo que pasa es que esto fue como un año entero de muchas cosas muy chicas, pero y a la vez algunas bastante grandes que se fueron como acumulando. Yo de repente sentía que realmente era todo el mundo. Y no era solamente físico, era también por redes sociales. Me hicieron Facebook falso, me escribían, me metían a estos grupos como de Messenger de 50 personas y con puros mails, en ese momento eran mails, era Messenger, no era WhatsApp. Pero habían puros mails como personas desconocidas y todos me escribían a insultarme y yo decía, en verdad, ¿qué está pasando? Hasta que un día yo estaba en el patio del colegio, ¿A estaba qué edad caminando. ya? ¿Qué edad tenías? ¿Cuánto tiempo pasó? No, un año. Tenía, Heavy. partió cuando tenía 11, ya tenía 12 años. Eso debe haber Heavy. sido el momento. Y yo estaba caminando por el patio del colegio, un día normal, y de repente me doy cuenta que estaban un grupo como de 30, 35 niñitas, las principales, estaban como en la esquina del patio riéndose. Y de repente se me acerca una corriendo y me dice, Andrea, no vayáis para allá. Y yo la miro como, ¿por qué? Me dice, es que no te puedo decir, pero en verdad, pucha, yo no tuve nada que ver. Y se fue. Yo, obvio, si te dicen eso, obvio que vais, ¿o no? Bueno, yo fui. Entonces fui y me encontré con este grupo y cuando me vieron, se pusieron como al frente mío, me sonrieron y se abrieron los polerones y me mostraron que tenían poleras blancas con cuadrados rosados llenos de insultos, con una Barbie, como decías tú, que se suponía que era yo, y con dos animales en la parte de atrás que como que representaban a las únicas dos amigas que se habían atrevido a defenderme. Tenían cada una polera puesta y una bolsa de basura con otras 30 ¡Wow! que repartían a todo el que se pase por delante. O sea, Ahora, me habían mandado a hacer poleras, pues, ¿cachai? Como No, o sea, ya eran, Hollywood. claro, o sea, Hollywood. profesionales. O sea, porque hay gente que ya le Profesionales, puso, sí, una cuestión gastaron que a uno no se le plata, ocurre, se ¿no? organizaron. Sí, sí. Heavy. Y ahí, Esto puede ser una excelente campaña para invitar a la gente a conocer Ecuador. No, sí, una esto es maravillosa algo... campaña de turismo para visite Ecuador. Pero incluso en ese Impactante. contexto, incluso en Ecuador, no se entendía. Incluso No, ahí no, la no. gente miraba como, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Estamos en Hollywood. ¡Qué heavy! Sí, fue súper raro. Y ese momento fue clave, porque fue tan llamativo, tan emblemático, quedó la embarrada en el colegio, o sea, ya todo el mundo intervino y paró. O sea, realmente de ese día no avanzó ya. un paso más, O sea, paró ahí ahí mismo. eso fue, se fueron tan al chancho que ya... Es que todo el mundo se enteró, y cuando todo el mundo se entera, nadie lo permite. Si eso es lo mágico, una de las grandes cosas que empodera a un agresor es el secreto. El secreto. Pero cuando ya es visible, y ya tienen de dónde retarte y ya tienen cómo justificar una intervención, intervienen y se acaba. Es notable. Andrea, estoy sorprendido escuchando lo que me estáis contando y quería partir conversando contigo algo que te confieso me hizo me metí en un problema solo. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea. Porque de alguna manera es curioso, yo te estaba empezando a contar antes que nos dijeran que estábamos al aire, que yo había vivido una experiencia relativamente, no sé si de bullying, porque tal vez yo era demasiado cavernícola. Entonces, al momento que alguien me hizo bullying, yo le pegué un sillazo, ponte tú, una cosa así. Supongo que eso fue desestimulando gradualmente a la gente, ¿no? Pero, claro, yo viví una experiencia al revés. Yo vivía en otra parte y llegué a vivir a Chile. Y yo me quedé con la idea, y que de alguna manera lo sostengo, con menos argumento en este minuto. Chile es un país especialmente agresivo socialmente respecto de un contexto inmediato. Chile es un país que tenga especialmente una cultura de la degradación del prójimo. Mira, ¿te cuento algo? Bueno, primero que nada esto lo viví en otro país. Y Volando en B, que ya voy a contar cómo parte de la fundación y todo, Volando en B ha trabajado en ese país, en Ecuador, y ha trabajado en Chile. Dentro de ese terreno, el patrón es bastante similar. ¿Por qué? Porque esto es como bastante transversal. Hay una cierta edad, en general es entre quinto básico y octavo. A veces ciertos casos se salen de ese rango, por supuesto, pero en general es entre esa edad, en el que hay una situación de presión social y de desórdenes muchas veces hormonales y una situación como clave en el proceso de adolescencia de ese niño. Efervescencia.
Claro, exactamente, en el que simplemente se empiezan a desarrollar estos patrones dentro de la generación, en el que algunos como que tratan de subir bajando a otros porque hay como una inseguridad general. Perfecto. ¿Cachai? Entonces empiezan como a armarse estos patrones. Y esto pasa en todos los contextos, en hombres y mujeres. Hay una edad en la que socialmente es muy difícil. Y en esa dificultad, algunos surgen a costa de otros, otros bajan por distintos motivos y empiezan a haber situaciones de maltrato. Y eso es como casi natural en el ser humano. Cuando no hay una educación en valores desde chiquititos muy claros de cómo convivir, cuando no hay profesores muy atentos a lo que está pasando o papás que saben que sus hijos están pasando por esta etapa difícil en su vida social, cuando no están esos factores juntos, pero aparecen así los casos. ¿Cachai? Perfecto. Y eso es... claro, nosotros hemos tenido experiencia en Ecuador y en Chile, pero hemos leído harto sobre experiencia en otros países porque ya estamos metidos en el tema. Y esto es un patrón en el ser humano, es una conducta muy específica de esa edad. Yo lo decía fundamentalmente porque en Chile hay una cierta cultura de, perdonen por favor, de la descalificación o del sobrenombre. Te fijas, yo siempre le trato de explicar a mis amigos de otras latitudes que en Chile la gente se trata con unos sobrenombres súper degradatorios. Bueno, sí, tenemos un sentido del humor bastante negro en ese sentido, los chilenos. O sea, todos. tú claro, Nos reímos un señor, no alguien, sé, siempre. en Inglaterra o en Finlandia o en alguna parte, tú le decís, hola, pues, guatón, cabeza de chancho. Tú eso lo escucháis todos los días, ¿sí o no? Y tú Sí. le decís eso a un señor no sé, en Londres o en Copenhague, y Sí. yo creo que la oficina entera se da vuelta y te dice, perdón, así no. Sí, mira, yo Porque creo que como además, sociedad es definitivamente nos tenemos que hacer cargo de ciertos patrones como de ciertas costumbres de reírnos de los de al lado, en el fondo tratar de cierta manera y todos nos reímos de las figuras públicas, de los políticos. Lo digo por experiencia todo propia. el mundo nos reímos de todo el mundo por redes sociales, como si no fueran personas. Claro. Como si los conociéramos, como si no fueran personas, como si lo que decimos en redes sociales da lo mismo. Eso lo hacemos un montón y además en persona con nuestros seres queridos tenemos en general dinámicas de grupo bastante como de talla pesada. Claro. Y eso muchas veces tiene una doble cara y tiene gente que sale afectada y además lo que pasa es que cuando se dan esas dinámicas desde los adultos, ¿quiénes los empiezan a copiar primero? Los niños. Y cuando los niños en la casa se molestan entre hermanos, muchas veces esa dinámica funciona dentro de la casa, pero cuando ese niño, sin entender la diferencia, lo lleva a la realidad escolar y molesta a cualquiera, ya deja de funcionar. Perfecto. Entonces, de eso sí nos tenemos que hacer cargo definitivamente. Eso no significa que pase menos en otros países, pero sí que puede pasar de ciertas formas específicas, ¿cachai? Que hay que proteger. Perfecto. Eso te diría. Nosotros podríamos estar conversando hasta las 4:30 de la mañana. Te cuento de la fundación. Por favor, de la fundación. Sí, feliz. Sí. Mira, hay en toda esta historia hay un momento que también me hizo fue como un quiebre específico en lo que me estaba pasando. Fue el tema de las poleras, se acabó ahí mismo, pero se acabó de una manera muy específica, porque se metieron profesores y se metieron papás. Y con eso, ¿qué pasó? Las niñitas que me estaban molestando quedaron amenazadas por siempre y castigadas por siempre en sus casas, entonces ya no podían hacerme nada porque las tenían así. Pero hay algo que los adultos no pudieron cambiar, y fue el odio. Como ya no me iban a empujar cuando pasaban, pero tampoco me iban a invitar a su casa, tampoco me iban a incluir dentro de la generación. En el fondo había una barrera que ya como que no había cómo romper. ¿Y qué pasó? Las que estaban en cuarto medio de ese momento, que yo no las conocía, vieron todo lo que había pasado y decidieron que tenían que intervenir, hacer algo. Notable. Armaron una especie de seminario, bacán el seminario, metieron a toda mi generación en una sala y nos hablaron todo el día. Y fue tan especial e increíble lo que hicieron que en ese minuto, ese mismo día, me pidieron perdón. Y la semana siguiente estaba invitada a casas de niñitas que nunca había visto en la generación, pero que me querían conocer porque me querían dar una oportunidad dentro de la generación. Ese era el tipo de cambio que necesitaba, era algo profundo. Entonces de ahí yo me fui, se acabó y me fui reformando. Y me dediqué los siguientes 3, 4 años a volver a creer en mí misma, a vivir un proceso interno de superación, que es un esfuerzo bastante importante. Ya lo creo. A perdonarme, un montón de cosas. Y estaba súper metida en mí misma y en cómo mejoro. Imagínate que a alguien que no le ha pasado nada tiene que hacer un esfuerzo muy power por quererse a sí mismo. Claro. Me imagino que alguien que ha vivido un proceso como ese
tiene que Obvio. hacer un trabajo que es el doble Obvio. profundo. Y ahí estuve como 3, 4 años, hasta que de repente me pasó que yo estaba en el patio, caminando en este famoso patio donde tantas cosas me pasaron, y me encontré con una niñita que en ese momento habrá tenido 5 años menos que yo, y estaba llorando, estaba sola. Me acerqué a preguntarle qué le pasaba, yo en este momento tenía como 14 años, y me contó que la molestaban, y me contó una historia bastante parecida a la mía, como que encontré muchos puntos en común. Y ahí me cayó la teja y me di cuenta por primera vez que en realidad esto es algo que le pasa a la gente, esto es algo que pasa, esto es un problema fuera de mí, ¿cachai? No me había dado cuenta antes, pero nunca. Y como que me sentí mega responsable de lo que le estaba pasando. Sentí que yo la entendía, ¿cachai? Sentí que tenía que ayudarla. Y de repente me acordé, como que se me iluminó la ampolleta y me acordé que lo que a mí me había ayudado es que las que eran las mayores intervenían en las menores. Y ahora mágicamente los roles se habían revertido. Y yo era de esas alumnas mayores que podían ayudar a las menores. Yo ya lo había vivido, había aprendido de mi historia. Y ahora tú eras la niñita menor que yo podía ayudar. Con esa idea dije, esto es, le prometí, te voy a ayudar, dame un par de semanas para pensar cómo. Y agarré un cuaderno y empecé a entrevistar a 5 niñitas de todas las generaciones de mi colegio y empecé a preguntarles a todas, ¿qué casos de maltrato has tenido en tu colegio? ¿Qué caso ha habido antes o hay ahora? ¿Cómo lo ves? Descríbemelo. Empecé a anotar un montón de cosas. Y llegué con ese cuaderno lleno a la directora del colegio. Y le dije, le puse el cuaderno sobre la mesa y le dije, esto está pasando, tenemos que hacer algo. O sea, urgente. Ella miró este cuaderno, lo abrió, leyó un mundo de historias terribles y dice, ya, hagamos algo. Y ese fue el primer Volando en B. Esto fue el 2011 y lo mágico que pasó ahí fue que tuve como la estructura escolar. Yo no era una especie de heroína que a los 14 años armó una fundación. No es así. Yo era una alumna recuperándome de lo que había vivido y que cuando vi que mi historia de alguna manera tenía sentido en otro y podía ayudar a otro, como que me dejó de pesar. Era el paso que necesitaba para poder entender lo que me había pasado y vivirlo con tranquilidad. Y la directora me creyó y el colegio me creyó. Entonces, juntos, con una estructura escolar estable, armamos este primer proyecto. ¿Qué es Volando en B? ¿Y por qué se llama Volando en B? Sí, es súper importante. Se llama Volando en B porque, ¿cachai? Que los pájaros vuelan en una forma como de B corta, emigran grandes distancias con esa forma. Perfecto. ¿Cachai? Ya. Cuando un pájaro vuela delante del otro, le hace el vuelo de atrás más liviano, por la forma en la que vuelan las alas. O sea, es algo súper Técnico. técnico, científicamente estudiado, instintivo para los supuesto. pájaros. ¿Cuál es la magia de esto? Que los pájaros Van no son cortando- capaces... Van cortando el aire. Claro, cortan- y se van exactamente. turnando además. Exactamente. Los pájaros no pueden recorrer esa distancia solos. Es que no lo pueden hacer, físicamente no pueden. Entonces, si es que uno está enfermo, se siente mal, tiene que comer, todos paran, bajan, lo acompañan, después todos siguen. Cuando el líder se cansa, se van cambiando. O sea, tienen un sistema que sin querer nos demuestra puro compañerismo. ¿Qué es lo que nosotros queremos meter en el colegio? Ese ambiente previo. Porque si un curso o un colegio funciona de tal manera en el que el de al lado es tan indispensable para mí como yo para el otro y todos nos necesitamos para llegar a nuestras metas, no puede tener maltrato, ¿cachai? No cabe el maltrato. Y eso es lo que se intenta replicar en un colegio, el mecanismo que se intenta generar para prevenir situaciones de bullying. Ahora, sin duda, si uno logra inocular esa idea en un niño o en un joven, por supuesto, de eso va a obtener un país mejor, que es una especie de colegio Por grande, supuesto, ¿no? si es que ese es el tema, si la magia del maltrato escolar, de convivencia escolar más bien, es que cuando tú logras generar a un niño de 11 años que sepa convivir y respetar al otro siempre, formas a un futuro ciudadano que se comporta igual y que forma un país mejor. Si es que los patrones de convivencia en el mundo escolar se repiten tal cual adentro de la casa, en el mundo laboral, se mantienen, ¿cachai? Si eso es lo grave del bullying, no solamente lo que le pasa a la Por víctima, supuesto. la víctima lo pasa pésimo, pero cuando tú permites que un agresor se acostumbre a estas dinámicas en las que para conseguir lo que quiere pasa por encima del resto, ¿qué tipo de jefe vas a tener después? ¿Qué tipo de empleado, no solamente jefe? ¿Qué tipo de papá vas a tener después? ¿De marido vas a tener ¿Qué tipo de después? sociedad vas a tener De después? señora, mira, estos son los adultos que generamos, ¿cachai? Eso Por es supuesto, lo que es tan absolutamente. importante del tema convivencia. Perfecto. Y, Sí. a ver, ¿Cómo trabajamos? ¿eh? ¿Cómo trabajamos? No, bueno, no, dale. Lo que pasa es que estoy pensando que es muy potente cómo se va extrapolando
esta experiencia que es personal a una comunidad, ¿cierto? A un curso, de un curso a un colegio, de un colegio supongo un barrio, de un barrio a una ciudad. Al país. A eso voy, ¿cachai? Claro. Que es muy loco porque pareciera que la mayoría de los grandes problemas de la historia se reducen a prácticas Normalizadas desde chicos. y de este tipo. Sí, po, de ¿Cachai? todas maneras. O sea, está claro que son Sí. prácticas normalizadas de este tipo. Digamos. Y aparte que tú te das cuenta que es un problema transversal cuando empezáis a ver los mismos tipos de casos en todas las realidades. Entonces, hay algo que estamos pasando como por encima, hay algo que se está repitiendo, hay formas de tratarnos que se están normalizando y que generan, en el fondo, víctimas. Generan personas que en el camino lo pasan mal. Así que... Y generan resentimiento, generan Sí. dolor, generan rabia, generan... una Futuros serie- adultos que están a la defensiva por siempre Of porque course. fueron atacados todo el rato. Por supuesto. Agresores acostumbrados a dinámicas dañinas, espectadores poco empáticos, que es como para mí lo más grave, Exactamente. lo más grave, personas que no son capaces, que crecen y no son capaces de descubrir el sufrimiento del que está al lado. Ese es el espectador que tú generas cuando permites bullying en el colegio. Por supuesto. Eso es lo tan... Y eso es muy loco cuando uno, insisto, lo cambia de escala y cae en la cuenta que en nuestra sociedad, sin ir más lejos, vivimos estos casos de bullying a otra escala, digamos, Claro. con otros nombres, pero que son básicamente lo mismo. Es el mismo patrón. Exactamente. Ese es el tema. De todas El maneras. abuso es fundamentalmente lo mismo, pero con, Sí. con una especie de transferencia escalar. Claro. ¿Ah? Ahora daño a mucha gente en una sociedad con el mismo Claro. patrón de abuso. Hay varios tipos distintos, Wow. pero evidentemente lo que permitiste de chiquititos y nunca les llamaste la atención, nunca lo dejaste pasar, genera daño a futuro. Ese es el tema que nos tiene que importar. ¿Cómo funciona Plan B? No, Plan Volando B. el No, B. le puse volando en Un B, poco cacha, le puse distinto Plan Plan B. B. No. Mira, lo que nosotros hacemos es generar este ambiente de convivencia positiva, esto como ambiente de prevención de maltrato, siempre desde el liderazgo y buen ejemplo de los alumnos mayores. Es ahí el nicho de lo que hacemos, porque ¿qué es lo que hemos descubierto no solamente por mi caso, sino por la réplica que hicimos después y después por los otros 17 colegios en los que hemos ido? Que los alumnos mayores tienen la capacidad de transmitir valores de convivencia y de sensibilizar sobre la gravedad del maltrato de una manera que ningún adulto puede, porque son niños que están en una etapa increíble en la que ya pasaron la etapa más dura de maltrato, pero no la pasaron hace tanto, entonces son capaces de entender de qué estamos hablando y son capaces de sentirlo como algo reciente, pero que al mismo tiempo ya han crecido lo suficiente como para que los podamos agarrar, guiar y en el fondo hacerlos entender con madurez lo que vivieron y cómo con eso pueden ayudar hacia abajo. Entonces agarramos alumnos entre segundo y cuarto medio, 10 líderes que el colegio elige, y nosotros como fundación los preparamos y capacitamos para que ellos empiecen a hacer una serie de intervenciones a lo largo del año a todos los grupos de edades más chicas. Sigo pensando mientras habláis. O sea, es una suerte de entrenamiento ético sin el nombre de entrenamiento ético. Es que es algo, hay una de las cosas más increíbles de lo que generamos en los colegios, es lo que se genera en esos 10 líderes. Porque tú decís, oye, ¿querés ser parte del centro alumno? Y muchos están a decir, sí, bacán, porque voy a estar a cargo de muchas cosas y es un puesto que ya está reconocido entre el colegio. Pero cuando agarráis a alguien y le decís, ¿querés ser representante de la convivencia positiva? Claro. Probablemente te dice, no. No, gracias. Como, no, Claro, gracias. claro. Es la respuesta instantánea. Pero cuando tú le explicas por qué es tan importante, lo acercas a las historias que ellos mismos han vivido y le cuentas cuáles son las consecuencias de esto y por qué es tan grave y lo empoderas explicándole todo lo que él puede hacer para generar un cambio, conviertes a una persona que era un espectador de las situaciones que pasan en su colegio, que sentía que no tenía nada que ver, pero que ahora de un minuto a otro cree que él puede generar la solución. Cuando generas eso en un alumno mayor y él empieza a transmitirlo en los espectadores más chicos, cambiaste el colegio. Cambiaste el colegio, porque solamente le tienes que explicar que él es el que tiene la capacidad de cambiar esta situación y que lo que vivió hace que hoy día como valga su palabra y hace que sea escuchado. Y tú le decís, oye, agarra tus colores, tus formas, tus palabras, tu cultura escolar, lo que tú quieras, hazlo a tu manera. Pero transmite estos valores porque con esto se previene, los empoderas un montón y cambia la dinámica. Entonces, en cada uno de nuestros colegios, que de hecho son eso,
en cada uno de nuestros colegios tienes un grupo de como un centro de alumnos, pero solamente especializado en temas de convivencia escolar, y cada uno de ellos preocupándose de formar a los más chicos y de hablar sobre las temáticas que importan en maltrato y en convivencia. Te falta uno de los colegios de la Fundación Astoreca. Tenía Sí, el pues me San falta José, el más de San uno. Joaquín y Falta te el falta San Juan. el San Juan. Faltan Claro. como 3 más. Son como 6. No, son tres. Son 3. Son todos con SJ, San Joaquín, San José y San Juan. Claro. ¿Sí? Renca, Lampa y Noviciado. Sí, me falta el de Perfecto. noviciado. El de Noviciado, perfecto. Sí, de a poquito ahí vamos creciendo. Y en el fondo... No, perdona, esta es una anécdota absolutamente inapropiada la que te voy a decir. Entonces no me la conté. Sí, porque me ¿Pa qué? encanta lo inapropiado. Yo tengo un vínculo muy potente con la Fundación Astoreca porque mi señora es la directora. Ah, La bacán. directora académica. Entonces estoy muy cerca de ese proyecto que es una belleza, entre paréntesis. Sí, Aprovecho a son hacerle colegios propaganda. bacanes, sí. La Fundación Astoreca, una fundación que lleva 30 años ayudando efectivamente a cortar el ciclo de la pobreza a partir de la educación. Es una belleza de proyecto. Sí, son colegios que funcionan muy bien, de hecho, son Realmente preciosos. impresionante. Y es un ejemplo además que efectivamente se puede hacer educación de excelencia Sí, con los En recursos- contextos vulnerables. en contextos vulnerables y con recursos muy limitados, ¿cierto? exactamente. A ver, ya, y por lo tanto, ahora, ¿todos los colegios son iguales? ¿Tú llegas con una plantilla? ¿Cómo operan? Porque supongo que tienen que haber realidades dinámicas muy distintas, ¿no? Los colegios son increíblemente distintos. Y eso es como un punto del que tenemos que conversar porque obviamente no es lo mismo lo que pasa en un colegio solo de mujeres, que lo que pasa en un colegio solo de hombres, que lo que pasa en un colegio mixto, que lo que pasa en un colegio particular pagado, lo que pasa en un colegio subvencionado. Es distinto. Pero al mismo tiempo, los casos que pueden ocurrir conversan entre sí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos también como parte de Volando en B? Una vez al semestre unimos a todos los líderes de Volando en B de todos nuestros colegios y ahí se juntan una serie de realidades distintas. Y en una conversación entre dos contextos nada que ver, aparecen los mismos temas y los casos de cyberbullying y por qué están molestando en tu colegio y qué es lo que pasa. Al final se levantan los mismos temas, pero distintas formas de abordarlos. Y esa es una de las gracias que nosotros tratamos como de reforzar, es que esto se haga y se aterriza a la realidad del colegio desde los alumnos del colegio. Entonces, que los alumnos hagan una especie de diagnóstico de qué es lo que está pasando dentro de ese colegio y cómo se puede abordar. Ahora, hay una teoría que en el fondo es uno de los estudios que vamos a empezar a hacer en la fundación, pero yo con la experiencia que hemos tenido me atrevería a afirmarla con anticipación, es que si bien se pueden dar formas distintas en magnitud, en distintos contextos y sin importar género también, en magnitud en general son igual de graves, son igual de frecuentes y en el fondo generan las mismas consecuencias. En cualquier realidad, los casos de convivencia. Entonces, desde ahí se pueden abordar bastante similar. Independiente que, por ejemplo, lo típico es como una creencia común, las mujeres en verdad molestan más por temas psicológicos y hacen como que lo hacen un poco más como de espaldas y como una forma un poco más hipócrita, y los hombres son mucho más de llegar y pegar y que la violencia, bueno, eso pasa, pero en muchos casos no es tan así. Yo diría que las diferencias son distintas. Por ejemplo, en las mujeres muchas veces se da que entra el tema de como ciertos estándares de belleza que hay que cumplir, que muchas veces, la mayoría de las veces no los cumplimos, entonces ahí empiezan a haber un cierto tipo de presiones y de desórdenes alimenticios y empiezan a entrar otra variable de cosas que pasan más en mujeres. Y en cambio en hombres, por ejemplo, también hay una variable que uno muchas veces no piensa, pero hay muchos colegios como solamente de hombres, que hay una presión muy grande en cuanto a no ser nunca bajo ningún sentido afeminado. Y eso genera una presión muy grande, que a las mujeres no les pasa. Las mujeres no vivimos con esa presión de no llegar a ser masculinas, como que no es tanto esa tema. presión de género. Sí, exactamente. No sé cómo decir. O sea, no, presiones de género las mujeres tenemos hartas, pero en mundos como Conflicto de género. claro, en mundos como enteramente masculinos, en realidad escolares muy masculinas, se da mucho eso de que hoy es que él es afeminado, es que él es y empiezan a tachar por eso y es una presión distinta a la que viven las mujeres. Y me atrevería a decir que en Chile un poco más que en otras partes. Es que definitivamente a nivel mundial estamos cambiando en este tipo, estamos empezando Claro, pero a entender género de una manera mucho más sana y muy distinta. Pero nosotros en Chile teníamos además efectivamente cierta, me atrevo a decir, rigidez, ¿cierto? Determinados patrones que hacían que la gente debía ser de una manera
y cuando tú te salías un poquito de esa... Sí, yo igual creo que... Estoy hablando de mi experiencia. Entonces, claro... Creo que esa rigidez está en muchos contextos, en el fondo. Sin como duda. el Sí, susto al distinto. Sin duda. Esa rigidez está en Sí. muchos contextos en nuestra sociedad. Y en una de las que se expresaba era efectivamente en la matriz de género. No sé si Claro, que el se hombre dirá tiene que así. ser muy hombre y la mujer muy mujer. Claro, entonces tú llegabas con unas Sí. zapatillas rosadas, con unas poleras rosadas y obviamente lo que tú veis, Sí. si todo el mundo lo ha visto. ¿Te has fijado que en Chile uno está en un curso y un niño da una opinión donde denota cierta sensibilidad respecto de algo, Sí. que eso es el fenómeno, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el resto del grupo? No me tanto. ¡Ay! Afeminada la cuestión. Inmediatamente, fíjate. Entonces, yo cada Sí. vez que me toca eso, yo inmediatamente pongo el tema, lo desarrollo, ¿te fijas? Porque hay una matriz Obvio. en la que tú tenés que moverte y si que tú no cumples eso, inmediatamente eres Etiquetado de alguna manera. etiquetado. Obvio. Exactamente. Sí. Exactamente. Y en verdad, por eso te decía, tienen temas distintos por los que los pueden molestar. Y según la cultura del colegio, hay como motivos distintos por los que te pueden molestar. Pero al final, por magnitud similares, por frecuencia similares, por gravedad y por en el fondo, por consecuencias similares. ¿Cachai? En todos estos contextos, porque pareciera ser un patrón como del ser humano. Claro. No, por Pareciera supuesto, más una profundo que conducta eso. inherente al ser humano. Sí. Andrea, y a partir de esta experiencia tuya en primera instancia, luego de la fundación, este trabajo que ustedes están llevando a cabo, en algún momento, a propósito de además de que tú estudias ciencias políticas, en algún momento esto esto resuena a nivel de ¿Nacional? política, claro, de políticas públicas, Por supuesto. porque estamos viendo que efectivamente es un tema, digamos, ¿no? Claro. Es un tema, y si hablamos de calidad de la educación, ¿por qué no hablar también de calidad de vida? No sé, ¿te fijas? Y esto es parte de la calidad de vida, supongo, de un Esto adolescente. es completamente materia de política pública, o sea, Ya. nos preocupa lo suficiente como para que esto pase a ser una medida que se toma a nivel estatal. Aun cuando no la hay, ¿no? No, sí, la hay. La hay, ya, La hay. perfecto. Hay a una eso. ley de convivencia escolar Ya. que exige que todos los colegios tienen que tener un encargado de convivencia escolar, que tiene que tener un comité a cargo y que tiene que instaurar en el fondo un protocolo y un programa para trabajar el tema dentro de esa realidad. Ahora, esta ley es relativamente nueva y muchas veces pasa que los colegios por primera vez nombran un encargado de convivencia, entonces eso implica que el colegio por primera vez habla del tema, porque podían haber muchos casos de maltrato y todo, pero o no se identificaban, o se hablaban y se veían de otra manera, o nunca nadie lo englobó dentro de lo que es la convivencia Claro. escolar y el clima escolar. Entonces, esta ley ha cambiado un poco la forma en la que dentro de los colegios se habla del tema y además le ha puesto la responsabilidad al colegio de cierta manera de hacerse cargo. Ahora, evidentemente a la ley le faltan ciertas cosas porque le dicen, ya, pon un protocolo, pon un programa, pero cuál protocolo y cuál programa no está tan claro. Entonces ahí aparecemos un montón de fundaciones tratando de ayudar con distintas técnicas que el colegio puede implementar. Y si bien yo creo que a la ley le faltan varias cosas distintas y nosotros estamos trabajando con la Seremi de Educación y estamos armando estamos en mesas de discusión distintas para ayudar a mejorar esta política, como política ya partió y va en buen camino, porque en el fondo tenemos que empezar a hablar del tema. Y los colegios ya no pueden evadir el tema así como si nada, no. Y hoy día también algo que genera mucho impacto es que un papá puede demandar a otro papá. Wow. Si a mi hijo le estás haciendo bullying, yo te puedo demandar. El colegio te puede demandar a ti. El papá puede demandar al colegio. O sea, eso le pone otro título. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todas estas demandas y todas las regularizaciones legales, en general, están siempre acotadas a lo que es bullying. Pero hay una diferencia muy importante entre lo que es bullying y lo que es maltrato escolar o violencia escolar. La violencia escolar es un patrón mucho más grande y que incluye todos los casos. La violencia escolar tiene que ver con todo lo que perjudica al ambiente y trata mal al otro. Y esto puede ser una variedad de situaciones distintas, una variedad de ataques distintos. Y cuando esa violencia se convierte en bullying, cuando es repetido en el tiempo, constante, de cierta manera, y además cuando hay una asimetría de poder. Es decir, si yo te molesto a ti, Federico, y tú me molestas a mí, nos estamos maltratando. Puede ser un caso de violencia escolar, pero no es bullying. Si tú me molestas a mí y yo por ABC motivo, que pueden ser varios, no me defiendo, entra dentro de categoría de bullying.
esas dos características tiene que cumplir, que son las más importantes. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que hay demasiados casos que se escapan de esa categoría. Hay muchos casos ver, que no, es que yo por hice ejemplo. esto. Por ejemplo, cyberbullying. Yo subí una foto pesada contra ti, la publiqué, causó un montón de revuelo en las redes sociales, dañé por completo tu imagen, tú te sentís pésimo, pero lo hice una vez. No es bullying. No es bullying. No es bullying. Técnicamente no es bullying. Yo lo hice una sola vez. Tu papá no me puede demandar. ¿Cachai? Tu papá no puede mandar a mis papás. No es bullying. Ahora, Wow. ¿no es grave? Gravísimo. Incluso hay dinámicas dentro del curso en el que un grupo muy grande molesta a otro grupo muy grande. Y ese otro grupo se defiende, molestan de vuelta. Y todos se molestan. Y hay afectados, hay espectadores. ¿Está todo mal en el curso? No es bullying. ¿Cachai? Y aquí yo no estoy hablando de manipular distinto el concepto de bullying, porque es verdad que hay un cierto tipo de maltrato que tiene que ser manejado de una manera muy específica. Y para eso nos sirve la categoría bullying. Lo que no podemos, como no nos podemos equivocar, es en dejar de lado todo el resto. Porque la convivencia escolar tiene todas estas otras formas de manifestarse negativamente y que pueden detonar después en un caso de bullying o pueden incluso antes de ser bullying generar consecuencias muy graves en la persona. ¿Cachai? Entonces, Bullying. ahí hay un tema en la política pública que tenemos que abordar. Tenemos que ampliar el concepto porque nos ata de manos muchas veces para abordar los problemas. Y además estamos aprendiendo, digo aprendiendo porque estamos entrando en una era en la que efectivamente ese abuso o maltrato puede tener diversas formas, diversos formatos, diversos soportes. Efectivamente. Bullying viene de toro, ¿no? ¿De toreo o no? ¿De dónde viene bull? No sé. Bullying es como la acción del toro, ¿no? Mira, igual tiene Es sentido. como salir a torear, ¿no? Tal vez. No sé, ¿Usted dice tiene que que venir sí? de ahí. ¿Sí? Ah, usted sabe que sí. Seca. Perfecto. Aquí el público nos dice que viene de toro. Bacán. Son cosas que a mí Tiene se me sentido. ocurren. Yo soy el típico gallo que como tiene tiempo piensa cosas raras. Entonces, bullying, como la acción de torear, ¿no? De más. Como matonaje, Matonaje. perfecto. Qué pena que a un pobre animal se le ponga la etiqueta de matón, en condiciones de que no es matón, es toro nomás. Ni siquiera ha hecho una reflexión demasiado contundente respecto de su ser toro, ¿no? Claro, es. Ya, es y toro. se traduce como matonaje, literalmente. Sí. Claro, que el matón tiene otra raíz, pues el matón es el que mata, ¿cierto? Por eso que es matón, porque es el que mata, Claro. ¿cierto? Sí. Cosas que pienso yo, fíjate. El lenguaje es una clave maravillosa. Reflexiones profundas. Perfecto. ¿Cómo la gente puede hacerse parte de la Fundación Volando en B? Qué bueno que me hagáis esa pregunta, ¿por qué? Es que la tenías súper preparada. Yo siempre estoy lista. Mira, nosotros trabajamos desde una filosofía básica como demasiado importante para trabajar temas de convivencia escolar, la corresponsabilidad. Nosotros creemos que todos tienen algo que ver y alguna responsabilidad específica en cómo lo pasa el otro. Y con esa filosofía entramos al colegio. Entonces, si tú eres papá, si tú eres profesor, si tú eres estudiante, tienes una responsabilidad distinta en cada uno de esos. Por ejemplo, los papás son los que enseñan los valores más intrínsecos en cómo una persona aprende a convivir. Les enseñan lo más importante dentro de ese niño. Sin embargo, los profesores son los que muchas veces ven cómo ese niño en terreno vive esos valores y qué áreas no tiene tan fortalecidas y qué áreas le cuestan o qué áreas hace muy bien. Porque los ve en un terreno en el que los sacan de su zona de confort, que es su casa, y se encuentran con una diversidad de gente y no saben cómo convivir. Entonces, el papá lo enseña, el profesor lo ve en terreno y tiene que ser capaz con mucho ojo de detectar varias cosas. Y los estudiantes, por otro lado, tienen situaciones tanto de posible víctima como posible agresor, como posible espectador, y desde cada una de ellas tienen cosas distintas que hacer. Entonces, si me preguntáis, ¿cómo nos involucramos en este tema? Yo le pregunto al público, ¿les gustaría, cuántos acá son papás, les gustaría que hablemos como de los papás? ¿Les gustaría más ese enfoque o lo hablamos a nivel escolar? ¿Qué les parece? Fíjate que por mientras que la gente piensa en la respuesta, hay una cosa que me parece súper relevante. Cuando uno dice, claro, aquí hay profesores, estudiantes y padres. Ahora, los padres, la verdad es que es re poco lo que se puede hacer porque ya
los viejos es poco lo que lo podéis cambiar, ¿no? Un montón lo que pueden hacer. Sí, pueden hacer, porque Sí, te efectivamente cuento si querés. cuando vemos que un niño tiene conductas que son aprendidas en la casa y aprendidas fundamentalmente por imitación, pero los viejos ya somos viejos y es re poco lo que tú puedes cambiar un viejo, o se puede. Se puede. De hecho, un papá, según sea papá o mamá, en el fondo de agresor, sea papá o mamá de víctima, papá o mamá de espectador, hay cosas distintas para cada uno de ellos. De hecho, podemos conversar sobre eso. En un caso de un agresor, una víctima y un espectador, hay ciertos estereotipos sobre cada uno de ellos. Si yo te pregunto, dime muy corto, ¿qué es un agresor? ¿Cómo es un agresor como persona? ¿Cómo es? Pesado, Pesado. ¿Cómo es la víctima? más tímida, ¿Ya? ¿Y el espectador? maricón sonriente. O ¿No? sea, ¿Está mal? eso Dije algo que no había que decir. traducido en... Eso es como un... que no está ni ahí. Un Eh, desinteresado, poco empático. No, el maricón sonriente es peor, porque el que no está ni ahí es un gallo que está ahí con cara como de flan. ¿Te fijas? Así, pero el espectador es un gallo que, por eso que te lo dije, porque me parece que el espectador es un gallo que está gozando de un espectáculo y que por lo tanto es bastante perversa su psicología. El que no está ni ahí, uno podría decir, mira, este gallo no pesca un metro. Pucha, podría ir a actividad, mira lo que está pasando. Pero en cambio el espectador, que es aquel que está gozando de un espectáculo, spectare, en latín, ¿cierto? Ese gallo está... Por eso que uno, así como, te fijas que hay siempre palabras que se asocian. Cuando uno dice, oye, un mar de dudas. O sea, porque la duda es líquida. claro. Ese gallo goza de un espectáculo. El Tú espectador... partes de la suposición en el fondo de cierta malicia de parte del espectador. Pero sin duda que hay cierta morbosidad en el personaje que es espectador de un proceso de maltrato, abuso o lo que como queramos llamarle, bullying, respecto de otro. O sea, si eso tú... Perdón, todos los que han vivido en el colegio, cada vez que hay una pelea, hay mucho más gente mirando la pelea que gente peleando. Sí, evidentemente. No, si Perfecto. los espectadores evidentemente están a cargo de naturalizar ciertas conductas y eso los convierte también muchas veces en agresores y en cómplices. Y hay una Pero morbosidad. vamos a hablar también del sistema en el que ellos están insertos y por qué muchas veces no es tan fácil como llegar y defender. Por supuesto. Vamos a hablar sobre eso. Pero hablemos primero un poco de la víctima. Ok. Porque ¿qué es lo que pasa? Me encanta la descripción que nos hiciste porque ¿qué dijiste la víctima? Que en el fondo medio tímido, poca habilidad social. Tímido. Ya. Yo no dije medio tímido, dije tímido. Tímido, derechamente tímido. Tímido. Me mencionaste un estereotipo clásico. En el fondo, la víctima como que tiene ciertos problemas sociales, como que no le pega tanto, entonces lo molestan, como que lo agarran como el gallo que va a molestar porque no tiene dónde agarrar. Yo no le diría problemas sociales, yo diría que es un gallo que tiene otro tipo de habilidades y que en el territorio o en el terreno social efectivamente está en cierta desventaja, porque Claro. es un gallo que seguramente puede estar metido en un mundo más intelectual. Claro. La mayoría de las veces la Mira. gente tímida es genial, ¿no? Sí, no sé, acá no estamos haciendo juicio de valor sobre el concepto de timidez, simplemente... Que yo los defiendo a los tímidos. Simplemente me afirmaste que hay un cierto estereotipo sobre la víctima. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Como adultos, como papás, lo primero que hay que hacer es sacarnos este estereotipo de la cabeza. Porque de nuevo son pensamientos que nos hacen de alguna manera, consciente o inconscientemente, culpar a la víctima de lo que le está pasando. Lo primero que uno hace es decir, oye, es que, ¿sabes qué? Si es que fuera un poquito más extrovertido, si te gustara el fútbol... Si Juanito fuese un poquito más espabilado, no le estaría Claro. pasando. O si Perfecto, cupieras perfecto. dentro de lo mismo Perfecto. que hace todo el resto, Perfecto. entonces ahí no te molestarían. Entiendo Cuando en perfecto. realidad, ¿quién es el primero que se cree eso? La víctima. El gran problema de la víctima es que cree que se lo merece. Y vive toda la situación pensando, soy un Perkin, o en verdad soy tan distinto que no tengo por dónde entrar. Eso es lo que come a la víctima por dentro. Créeme, o sea, lo he vivido. ¿Cachai? Y lo primero que uno hace es cuestionarse todo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ese es el primer problema. Y desde cuando parto así, no me atrevo a hablar, no me atrevo a pedir ayuda, no quiero que mi caso se haga público porque, aunque en general que se haga público genera muchas soluciones, pero no quiero que nadie sepa porque Por en verdad supuesto. me voy a ver como un tímido Perkin cuando Que muchas no veces... sepan mis papás, que no sepa nadie.
cuando muchas veces no lo eres. Y está bien, cualquiera puede ser víctima. Ahora, Cualquiera puede ser víctima. totalmente de acuerdo contigo, aun cuando yo creo que la timidez es una característica absolutamente razonable en alguien, digamos. Pero por supuesto. No tiene por qué todo el mundo ser cachilupi. Así, Oye, ser tímido, bacán, sé tímido, no tiene por qué molestarte. Eres demasiado extrovertido, bacán, no tiene por qué molestarte. Eres muy alto, no tiene por qué molestarte. Eres muy bajo, no Eso tiene es. por qué molestarte. Y ese A es el eso- tema. ese Te es. molestan por cualquier cosa. A cualquiera lo pueden molestar por cualquier cosa. O sea, yo Exactamente. sé que uno de los patrones que hizo que a mí me molesten es que yo llegué a un país hablando como chilena. Por ¿Y ejemplo. por qué? Porque en Ecuador en ese minuto estaba de moda la teleserie Carcú. ¿Qué? Carcú, una teleserie del momento, yo no la veía, pero todo Ecuador la veía. Entonces yo llegué hablando igual que Carcú. ¿Que Carcú era chilena? Sí, era chilena y la daban en Nickelodeon. Y todas mis amigas la veían. Y yo llegué hablando igual y a todo el mundo le encantaba. Entonces lo primero que pasó cuando llegué es que todo el mundo se me acercaba y decía como, ay, Di, ¿cómo estáis? Entonces yo no era tan tímida y hablaba y decía, ¿cómo estáis? Y me da lo mismo y generó mucho revuelo en la generación. Eso lo hubiera pasado a ti supimos. también. Ya, nunca supimos. Lo hubiera pasado ¿ah? a cualquiera. Mira, qué loco. Lo hubiera pasado a cualquiera porque todos aquí, si hay algún extranjero, corríjanme. ¿Hay algún extranjero? No. Ah, Dos. hola. Bienvenidos a Chile. En verdad, A ver, esto, dime cómo estáis. Esa onda. esto cualquiera le puede pasar. A cualquiera acá que hable como chileno le podría haber pasado exactamente lo mismo que me pasó a mí. Entonces, primero que nada, como adultos en la casa, saquen ese estereotipo de la cabeza y dejen de buscar el problema en la víctima, porque lo único que vas a Perfecto. lograr es que se ponga a la defensiva y no te cuente nada y le quitas las herramientas. Cuando yo digo acá, asuman el rol de papás, es entender que cuando tu hijo está viviendo esto y tiene 12 años, es un problema de niños de 12 años y que la solución que tú gestiones no puede pasar por encima de él. Hay muchas veces que yo hablo directamente con los compañeros o llamo a todo el mundo y no le doy ninguna herramienta a él para que aprenda a solucionarlo. Paso por encima. Entonces, si esto se logra solucionar, que evidentemente puede hacer, la víctima siente que se solucionó por la intervención de un externo, no que algo que hizo esa persona logró generar la diferencia. Entonces, ¿eso qué te hace? O cuando van y te cambian de colegio un minuto a otro. Evidentemente hay casos en los que se puede llegar a ese extremo, pero si se puede evitar, yo recomendaría que lo eviten. Porque cuando te agarran y te sacan de ese contexto y te meten en otro, primera posible consecuencia es que hoy día con las redes sociales, como te molestaban en un colegio, te pueden molestar exactamente igual en el otro, porque tu perfil de Instagram y Facebook te persigue y llega exactamente el mismo sobrenombre, número 1. Y número 2, supongamos que no te molestaron nunca más y te adaptaste perfecto en un nuevo colegio, ¿qué pasa con tu autoestima? Si tú solamente corriste el problema, no lo pudiste enfrentar tú y se solucionó porque alguien te sacó de ahí. No porque tú aprendiste a quererte a ti mismo por sobre lo que te diga el resto o porque aprendiste a fortalecerte en este contexto. No aprendiste mucho, te sacaron. Y Andrea, ¿es razonable también decir, tú dijiste aprendiste a, ¿es razonable hablar de aprendiste a defenderte? Bueno, sí, ¿O no por es supuesto. propio? Por supuesto. Y ahí sobre la defensa, déjame contarte también una anécdota. Todo el mundo me decía, anda y pégales, quémales el cuerno. No sé, se le ocurrían las Quémales cosas. el cuerno. El cuaderno. Ah, yo entendí, quémales el cuerno. No, quémales el cuaderno, Eran no todas sé, unas hazles compañeras algo, que tenían cachos, eran el diablo. hazles algo súper vengativo, a eso se Ah, referían. ya, quémales el cuaderno. Yo entendí, quémales el cuerno. ¿Cachai? Y todo el mundo me recomendaba formas distintas, súper creativas de defenderme. Y a mí, ¿qué es lo que me pasaba? Es que yo ya me había dado cuenta que estas niñitas habían logrado que yo lo pasé pésimo. Yo siempre fui una niñita súper alegre y ese año estuve amargada y por el piso y me bajaron todas las notas y no me podía concentrar y todo estaba simplemente mal. Ya habían logrado eso en mí, pero yo no iba a dejar que además logren transformarme a mí en una persona agresiva. Wow. Yo jamás iba a responder un insulto con otro insulto. Yo no Eso es soy muy- así. Eso es muy evolucionado de tu parte. ¿ah? Mi mamá es una mujer muy sabia. Claro, yo tuve... Mi mamá me enseñó todas estas cosas Yo en no el sé camino. si yo estas cosas me debería quedar callado, me debería hacer el leso como los espectadores esos pasivos, pero yo era el menor de 8 hermanos y entonces tenía 4 hermanos, hombres más, que ellos se preocuparon de entrenarme, fíjate. Cuando entres al colegio, lo primero que tienes que hacer es pegarle un combo a alguien inmediatamente. ¿Para qué? Para que no te vayan a Hay hacer varias bullying. personas que aconsejan eso. Claro. Después,
Si alguien te dice esto, tú inmediatamente le pegas un combo. Después le preguntas por qué. Entonces, yo me acuerdo que llegué al colegio y alguien me hablaba y me decía, espérate un poco, por favor, no me hables. No me hables porque te debería estar pegando en este minuto. ¿Te fijáis? Me costó mucho entender eso, ¿cachai? Pero la preparación que a mí me hicieron fue pésima. La escuela que yo tuve, yo entré como Rambo al colegio, ¿te fijáis? Cuerpo a tierra. Claro. Bueno, entonces ya. Pero el ejercicio al que yo invito, en el fondo, es que descubre la manera en la que tú quieres ser y en base a eso responde. Perfecto. Y eso no significa agacha el moño y deja que te peguen. Eso significa aprender, en el fondo, a pararte firme, aprender a contestar de la manera en la que tú sientas que está correcto. ¿Cachai? Que es un ejercicio que no es menor. No. Y que cuando yo hablo de asumir el rol de papás, me refiero a que tu papá haga ese proceso contigo y te explique, oye, si tú vas y les pegas de vuelta, ¿quién eres? ¿En qué te conviertes? Claro. ¿Quieres ser eso? ¿Quieres ponerte a su altura? Y yo lo único que sabía es que si yo me ponía a atacar de vuelta, me transformaba en algo que no quería ser y yo no le iba a dar a ellas ese poder. Entonces, el rol del papá, esto no significa que el papá se quede de brazos cruzados y solamente converse con la víctima. El papá obviamente puede llamar al colegio, puede hacer muchas cosas, activar plataformas distintas. Perfecto. Pero con la víctima el ejercicio es aprender a vivir este proceso del cual salga fortalecido. Enséñale a perdonar. Es algo cero normal. Pero enséñale a entender que el agresor lo está pasando mal también. Eso es algo... Ya vamos a hablar del agresor. ¿El agresor lo está pasando mal? Te digo al tiro por qué. Te lo cuento, pero en el fondo, enséñale a verlo así. A ver. Enséñale a perdonar. Fíjate que me volvió la cosa de mis hermanos cuando chico, pero como el agresor lo está pasando mal. Hablemos del agresor. Por favor. ¿Qué es lo que pasa con el agresor? A ver. El agresor, te lo pongo de otra manera. Un niño a los 13 años, con una vida perfecta, con papás súper presentes, con hermanos que lo tratan súper bien, con buen rendimiento académico, con buenos amigos, todo perfecto en su vida, no le causa daño a alguien. Porque causar daño causa mucho daño de por sí. Y eso el agresor es capaz de vivirlo. En el fondo, dañar a otro te va generando a ti un cierto tipo de persona y comportamiento. Y te va generando cierta culpa. Eso es algo muy humano, en el fondo. Y si no te diste cuenta en ese minuto, te vas a dar cuenta después, pero consecuencias te genera. Y nadie que no necesita llamar la atención por nada y que tenga pero la vida perfecta va a meterse en un problema así. Los agresores siempre, y esto está súper estudiado, siempre tienen un problema detrás. Sin duda, eso sí. Siempre. Pero ¿Y cuál es el problema de ellos? Que cuando todo el mundo ve el caso y se hace público, todos corren a ayudar a la víctima y nadie ayuda al agresor. Y el agresor, que es el que estaba llamando la atención en primer lugar, queda botado. Y cuando queda botado, probablemente repita la conducta o incluso después se convierta en víctima o empiezan a pasar ya simplemente muchas otras cosas que se pueden detonar de ser agresor en primer lugar. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el agresor está llamando la atención, está respondiendo a alguna inseguridad, está como loco tratando de que alguien lo pesque y se encuentra alguien por ahí, por el que por algún motivo puede bajar para aferrarse a una situación de poder bastante ficticia. ya. Pero trata de ir por ahí y empieza a molestar. ¿Y qué es lo que pasa? La agresora que a mí me molestó, hablamos como 3 años después, cuando yo ya había partido con Volando en B, 4 años por ahí, se me acerca y me dice, Andrea, la que me molestaba, la líder. ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. ¿La tenemos aquí? Ahí? No, no. Tipo, Que pase a tipo hablar. Sábado Bueno, Gigante. ella ha dado charlas conmigo, fíjate. No te puedo creer. Sí. Qué ¿Por verg- qué? Porque pudimos tener esta conversación. Ella se sentó al lado mío y me dijo, Andrea, tenemos que hablar seriamente porque te tengo que explicar lo que me pasó. Y ella me dijo que ella estaba pasando en ese minuto en su casa, sus papás se estaban separando y lo estaban llevando, estaba haciendo como una situación muy dura en su casa. Y en el fondo, ella en la generación, en el colegio, era como súper popular, tenía su plataforma, estaba como bien aferrada a eso. Y llegó esta chilena a hablar como carcú y empezó como a hacerse un montón como de amigas por otro lado, en otro contexto, en otro curso, en el fondo, al que ella no tenía acceso. O sea, competencia. Se sintió fuera. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro. Ella me dijo, me miró y llorando me dijo, o sea, yo no podía perder la única situación de poder que tenía porque en mi casa ya lo había perdido y no tenía de dónde agarrarme. Entonces me dijo, la única forma que vi posible era bajándote a ti. Y ella dice que ella empezó a molestarme con cosas chicas, empezó, y de repente,
O sea, se salió completamente de sus manos, pero ella llegaba todos los días a un curso donde todos los ojitos la miraban y le decían, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y a ella se le tenía que ocurrir algo más cruel que el día anterior y algo para responder a todo ese público que la presionaba. Y no podía salir. Wow. Ella estaba metida en un círculo de presión del cual el único motivo por el que pudo parar es porque la retaron al frente de todo el mundo. Entonces, como la habían retado, ella podía decirle al resto, en verdad me van a echar, así que no puedo hacer nada. Antes de eso no tenía excusa. Los agresores están en círculos de presión, no saben salir. Y ahí, ¿cuál es el rol del papá? Enseñarles a salir. Detectar. Lo primero, tú me dijiste, ¿qué es un agresor? Un pesado, un matón. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál palabra usaste? No me acuerdo, tengo muy mala Un memoria. pesado. Bueno, ¿Pesado? Dije. pesado. El Gracias. agresor es un demonio, es un pesado, un insensible. Es lo primero que creemos. ¿Y quiénes son los primeros que creen? Los papás. Entonces, cuando yo llamo a otra mamá y le digo, oye, en verdad es que tu hijo está molestando al mío, no, pero si mi hijo es un angelito. Si yo nunca he visto una cosa así. Primera reacción. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestro hijo puede ser buena persona, nuestro hijo puede portarse súper bien en la casa y ser distinto en el colegio, y nuestro hijo, no tenemos que perder la fe en nuestro hijo porque esté en esto, simplemente está llamando la atención y como papá tengo que estar alerta y tengo que entender qué es lo que le pasa. Y tengo que ayudarlo a encontrar una solución. Y muchas veces eso puede ser sentarlo y conversar, y algunos niños se van a dar cuenta. Con otros niños puede ser pegarle un reto de la vida, castigarlo. Con otros niños puede ser, en el fondo, psicólogo, da lo mismo. Depende mucho el caso y depende cuál es el problema que podemos detectar. Pero el papá tiene que involucrarse en la solución del agresor porque, firmado, el agresor solo no va a poder parar esta situación. Entonces, por un lado le decimos al niño, date cuenta y para. Y por otro lado le decimos al papá, baja las barreras, no te pongas a la defensiva porque tu hijo no es un demonio y empieza a gestionar soluciones con él. Pucha, me habría gustado mucho que alguien llamara a mi mamá para decirle eso. Sí, es que al final esto empieza a sonar como sentido común porque Claro. lo vemos en hartas situaciones. No, pero ya, ok, encuentro fenómeno lo que está diciendo porque de verdad, siendo súper honesto, a mí me costaría mucho abrirme a esa posición compasiva respecto de un agresor. A mí también. Deja de decirte que cuando me habían molestado y me habían hecho la vida imposible durante un año, mi primera reacción no era perdonar. Por supuesto. Pero mi mamá me venía diciendo desde que nací, perdona, perdona, siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. Si no perdonas, eres tú el que pasa a hacer daño. Lo tenía tan metido en la cabeza que vinieron, me pidieron perdón y perdoné. Y perdonar fue el primer paso para empezar a solucionarlo. Y para empezar a verlas como posibles amigas. Y yo hoy día tengo entre mis mejores amigas de Ecuador, niñitas que en ese minuto tenían poleras puestas. Porque fue una situación difícil para todo el mundo. Wow, Entonces es importante verlo también así. impresionante. Lo último, hablemos de los espectadores. No sé Ya. cómo estamos de tiempo, pero cortito. Estamos bien, supongo, de tiempo. Ah, ya, pues. Bien, entonces. 11:30, 12 terminamos, más o menos. Corto. ¿Qué es lo que pasa con el espectador? Esto es lo que yo les puse un epíteto bastante fuerte. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? El espectador está metido en este mismo círculo de presión, en el que si me meto por acá, me molestan. Si me meto por acá, paso a ser yo el que molesta. Entonces estoy para allá, estoy para acá, puedo ser espectador que ayuda al agresor, puedo ser espectador que no tengo nada que ver, puedo ser espectador que defiendo a la víctima, no sé bien dónde moverme, mejor me quedo aquí. Esa es una situación que para los agresores, o sea, para los espectadores es muy difícil, porque ven el daño que produce si se involucran en alguna de ellas, entonces no saben bien cómo. Y cuando nosotros les decimos, oye, defiende, piensan al tiro en una especie de... Uy, algo sonó. Bueno, piensan al tiro en una especie de héroe que parece inalcanzable para todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? El espectador puede actuar de maneras muy chiquititas y que responden a personalidades muy distintas. Por ejemplo, si yo cuento una talla pesada sobre ti al frente de todo este público y nadie se ríe, yo no voy a repetir la talla. Entonces, para el espectador puede ser muy sencillo simplemente no seguir el juego y ya empiezan a actuar como espectadores activos que generan una solución. Algo tan sencillo como no reírse. Otra cosa, acompañar a la víctima. Y aquí muchas veces me dicen, oye, pero es que en realidad yo no soy amigo de esa persona, no quiero forzar mi amistad con ella, como que no calzamos, entonces ¿cómo lo acompaño? Algo tan chiquitito como un hola, ¿cómo estás en la mañana? O hacer un trabajo en grupo con esa persona. Oye, ¿tenéis grupo? Sé con nosotros. Oye, ¿tenéis con quién juntarte en el recreo? Ven una vez con nosotros. Oye, ven el viernes a mi casa. Detalles enanos. Enanos.
muy chicos, pero que cuando empiezan a activarse distintos espectadores a hacer esos pequeños gestos, la víctima empieza a cachar que no todo el mundo lo odia, que tiene de dónde agarrarse y que no es odiado por todos. Eso es algo muy especial, empezar a creer eso en esa situación. Entonces, esos son detalles chiquititos. Y otra manera es denunciar. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos demasiado metido en la cabeza este concepto de que el acusete, y lo vamos a molestar todos a el acusete. Pero en realidad, en un caso de maltrato, denunciar es valiente. Y aquí hablo de todo tipo de maltratos, en el fondo. Cuando veo un caso de maltrato, denuncio, porque yo sé que lo que estoy viendo, y eso muchas veces pasa, yo veo una situación que se escapa de mis manos, que yo no puedo parar, que en el fondo yo como compañero no tengo las habilidades, pero yo puedo buscar un adulto dentro del colegio, un profesor, a mi mamá, a mi papá, yo le puedo contar a un adulto que empieza a gestionar con otras herramientas soluciones. ¿Y eso qué pasa? Es responsabilidad mía, porque los niños no son tontos y no molestan al frente de adultos. Molestan justo en los momentos donde no hay ningún profesor. Entonces, tengo una responsabilidad demasiado grande cuando la veo y soy de esos compañeros de denunciar, de contar lo que veo para pasárselo a las personas que sí tienen formas de actuar. Maravilloso. Recibimos una pregunta por Sí. Facebook. Ah, por Facebook, dale. ¿Te parece que abramos el micrófono para que la gente haga preguntas aquí? Sí, por y además supuesto. recibamos preguntas por Facebook? Por supuesto. La pregunta es de Maca Valenzuela. ¿Cómo le va, doña Maca Hola, Valenzuela? Maca. Dice, junto con saludarlos, quisiera preguntar, ¿cómo se puede cambiar la visión de un niño si en su entorno familiar hay maltratos psicológicos y en el colegio le enseñan el respeto por los demás? Dura pregunta. Porque ¿sabes lo que pasa con esta pregunta? Es que cuando nos metemos en violencia intrafamiliar o en dinámicas dañinas dentro de la familia, nos metemos en un problema que al colegio le queda corto. El colegio no está a cargo de qué es lo que pasa dentro de la casa. Lamentablemente, a veces nos gustaría generar el mismo valor en todas partes, pero evidentemente hay agresores que nacen, como te decía, siempre salen por algo, hay agresores que nacen de dinámicas dañinas dentro de la casa y lo repiten en el colegio. Y ahí entra una responsabilidad muy grande de los profesores y los psicólogos del colegio, en detectar, porque el colegio de por sí conoce las familias, entonces de detectar qué es lo que le está pasando a ese agresor. De nuevo, el concepto de sacarnos el estereotipo de que es un demonio, indagar en qué es lo que le está pasando, descubrir que el problema está en dinámicas en la casa y activar otras plataformas. Los colegios tienen formas de abordar estas cosas. Pueden llamar a los papás, pedir ayuda a otros papás, pueden ponerle una protección especial a ese niño en el colegio, pueden trabajar valores más profundos con ese niño, porque si bien el colegio nunca va a poder generar la misma dinámica que una familia, no pueden enseñar con la misma profundidad, sí pueden cubrir y acompañar y contener a un niño que no encuentra el mismo apoyo en otra parte. Entonces ahí entra una responsabilidad demasiado importante del colegio en ser capaz de detectar. Perdona, Andrea, ¿Sí? ¿y ustedes tienen cómo ayudar en estos casos? Porque seguramente Maca nos está haciendo esta pregunta porque tiene justamente un caso que ella conoce o que... ¿Cómo ella Claro. podría ponerse en contacto con ustedes para que ustedes también hagan apoyo en casos como este? Sí, por supuesto. Lo que nosotros podemos hacer dentro de la comunidad, si bien no recibimos casos particulares, como yo te acompaño a ti, porque como fundación hacemos otra cosa, lo que sí podemos hacer es generar una plataforma dentro de ese curso de apoyo para esta persona que está recibiendo un tipo de agresión afuera. En el fondo, este tema de poder detectar y como espectadores activarnos para apoyar, eso sí lo podemos generar ¿Y dentro de un colegio. cómo se ponen en contacto con la Fundación Dos Volando en B? formas. Una forma es volandoenb.cl. Volandoenb.cl. En los mensajitos de abajo, ese mail nos llega directamente a mí y a la directora ejecutiva. Entonces, si tú nos pones, hola, quiero que vayan a este colegio, conozco este caso, nosotros nos contactamos con el colegio y por ahí empezamos. O contactarse con ella misma, o Claro. como ella elija. Puede Perfecto. ser en ese mensajito ahí abajo o puede ser también a mi mail andrea@volandoenb.cl. También puede ser, pero si no se acuerdan de ese mail, en volandoenb.cl pueden ubicarme también directamente. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta aquí? Tenemos un micrófono ahí, por favor. ¿Su nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ani. Yo tengo 3 hijos. Tengo una hija que fue un hijo, una agresión por 3 años por una profesora. Cuando yo me vine a dar cuenta, ella estaba embarazada, yo retiré a mi hijo de ese colegio San Ronavia y lo traje acá a El Salvador, que está en Catedral con Matucana. Cuando hice la denuncia, la corporación, todo eso, tomé la decisión de sacarlo.
Porque la profesora, una niña lo grabó, todos los días le hacía así en clase, la profesora de lenguaje. Y mi hijo ahora le tiene un poco de mala a los profesores. Entonces me ha costado enseñarle, porque yo también sin querer, pucha, la vieja tal por cual, decía yo. Y en mi entorno también le enseñamos a ser agresivo. Pero él no es agresivo, es más tímido, como le llaman algunos medio afeminado, pero no es afeminado. Le gusta el fútbol, le gusta el Manchester, el Tottenham, cosas del extranjero, no le gusta mucho lo que es chileno. Eso es muy típico de los jóvenes hoy, ¿ah? Sí, entonces él tiene 12 años Ciudadanos y me ha globales. costado el proceso. Cuando vi esto, por eso Obvio. quise participar. Y en verdad, en parte, como mamá, papá, abuelos, tíos, todos, le enseñamos el sobrenombre, porque tiene su sobrenombre en la familia, con los abuelos, el papá. Entonces, no, lo primero que lo victimizamos a él, le echamos la culpa. Pero no nos dimos cuenta que la profesora tenía la culpa, los compañeros tenían la culpa. Yo no me enteré hasta que una compañera con su celular lo grabó y lo subió a las redes. Y yo me di cuenta. 3 años, imagínate cómo me sentí. No, atroz, me Y imagino. yo cuando fui a hablar con todas las personas, tomé la decisión de sacarlo. Ahora lleva 2 años acá en Matucana. Pero también me he fijado que en ese colegio hay otro niño que llegó, que es extranjero, ha tenido problemas. Y el colegio se puso agresivo, tomó la decisión, lo deja en el patio. Eso me dice mi hijo. Y cuando se ha hablado en las reuniones, se queda el niño en el patio. Pero no se trabaja o no lo dejan entrar. Lo suspenden, pero por la ley no pueden suspenderlo. Y el niño entra, pero lo dejan vagando en el patio. Está en 7º año, tiene 12 años. Entonces es complicado, como yo espectadora, fui con mi hijo y ahora como apoderada, no podemos hacer nada. Porque cuando uno habla, lo que tú nos enseñaste es una herramienta muy grande. Y me gustaría que también se ampliara a muchos papás y nos hicieran darnos cuenta del error que sin querer siguiendo el entorno de mi familia, mi educación, la educación de mi esposo y de mi familia, seguimos en el mismo. Seguimos lo mismo Claro. y sin querer estamos equivocándonos y no sé qué daño le he hecho. Es un daño grande porque también yo creo que tiene que ser un poco agresivo en clase que uno no lo ve, pero tú todo lo que comentas te deja marcando ocupado y ver cómo aportar y ayudar a esos niños que todavía siguen ahí escondidos, ocultando su realidad, que uno se da cuenta. Déjame, Oye, qué potente qué bonito, tu qué buena testimonio, historia, sí. Qué potente tu testimonio y qué potente tu honestidad. sí. Lo primero que te diría es que tranquila, porque como papás, no soy papá ni mamá, soy joven, pero me ¿Qué he quieres decir? encontrado... ¿Que los que somos papás somos viejos? Eso podría ser considerado como bullying. Solo digo que yo no soy ni mamá ni papá. Perfecto. Déjame decirte que de todos los casos con los que me he encontrado y también desde lo que vivieron mis papás con mi caso, es muy difícil como papá detectar cuál es el problema. Y uno pasa por muchas otras teorías antes de encontrar lo que realmente está pasando. Entonces, que te hayáis demorado 3 años solo confirma lo que yo estaba diciendo de que los niños no lo hacen al frente de los adultos. Y las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a hablar. Entonces uno no cuenta con la información y cuesta mucho actuar. Eso yo lo entiendo, entiéndetelo tú como adentro tuyo porque es normal, es difícil y que lo hayáis descubierto es bastante especial, es bastante especial. Entonces, tranquila por ese lado. Y lo otro que te diría es que, ojo, porque muchas veces creemos que porque alejamos al niño o porque el problema paró, se acaba la responsabilidad del papá. Y lo que pasa es que cuando a una víctima se le acabó el caso, empieza todo el trabajo real de detectar qué consecuencias negativas me dejó esto, de transformar esas consecuencias negativas en positivas, de perdonarme, de perdonar al otro, que es lo más importante. Ayúdalo a perdonar a esa profesora. Cuando empieza a vivir ese proceso, tu hijo sale un héroe de esta situación. Sale, pero fortalecidísimo y agradecido de lo que le pasó. Eso es lo que hay que llegar y eso es un proceso posterior a lo que le pasó. Y es un trabajo que solamente lo haces tú con tu marido, con tu hijo. De a poquito, conversando sobre el tema, descubriendo qué inseguridades le dejó. Yo fui insegura muchos años después y estaba en la defensiva y no me atrevía a ver a estas niñitas y me sentía muy bien, pero en realidad me topaba con una de ellas en el patio y me hacía de este tamaño y volvía a 6º básico. Entonces, esos son el tipo de consecuencias que hay que ser capaz de detectar y trabajar de a poquitito. Y hoy día te toca ver otro caso dentro de otro colegio. Y tú me dijiste que eras espectadora, tu hijo no lo está viviendo directamente. Te lo comentó porque lo ve. Bueno, claro, claro.
Ahí lo que es muy valioso es entender como papá que mi hijo sea un espectador de una situación así es una oportunidad tremenda para educarlo, para enseñarle sobre la empatía, para enseñarle sobre la valentía. Es el terreno en el que lo ponen en práctica. ¿Por qué? Porque cuando tengo 10, 12, 13, 14 años, mi presión más fuerte es esta. Son estas dinámicas de convivencia. ¿En qué grupo estoy? ¿Quiénes son los que la llevan y quiénes no? ¿Cómo me identifico? Es la presión más fuerte. Pero si tú le enseñas a esa edad a ser fuente contra esa presión y a ir contracorriente y defender, tú le enseñas lo mismo a los 18 años antes que ilusa, a los 15 años, a los 14 años, cuando le ofrecen su primer trago y no quiere tomar, a decir que no. Y cuando le ofrecen su primera droga y no quiere fumar, a decir que no. Y así a un montón de otras presiones a las que se encuentran, que tú lograste enseñársela porque en ese minuto, a los 12 años me dijiste que tiene, le enseñaste que ver un caso de bullying no está bien y ver a alguien agresivo no hay que permitirlo. Es el mismo valor el que le enseñas. Entonces, solo me atrevo a decirte como, ánimo, atrévete a exponerlo a ser un espectador positivo porque vas a generar a una futura persona empática y valiente y que se atreva a actuar siempre cuando ve algo que no le parece. Y hacer lo correcto cuesta a veces. Y no te puedo prometer que no lo van a molestar, no te lo puedo prometer, pero sí te puedo prometer que nunca se va a arrepentir de hacer lo correcto. Y además que se ponga en contacto con, tú dijiste lo que tenían los colegios. Volandoenb.cl. No solo Volando en B, sino con los sistemas que los colegios tienen. Claro. Con la, ¿cómo Si se llamaba? La encargada de convivencia. La encargada de convivencia escolar. Encargada de convivencia escolar. Si tú tienes un grupo de mamás de WhatsApp. Es que yo creo que hay que activar esos sistemas, si es que efectivamente Por supuesto. estamos instalando una serie de sistemas de control, de convivencia. Yo creo que hay que empezar a usarlos. Es una manera también de echarlos a andar. Sí, una cosa es lo que tú generas con el niño, pero tú puedes generar una red de apoyo entre otros papás que generen lo mismo a sus hijos, hablen del tema, recurran a los profesores en el colegio, lleven la información a los profesores que muchas veces no pueden verlo al frente suyo. Perfecto. O sea, todo eso es importante. Clarísimo. Tenemos una pregunta, ella. Usted, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Hola, Javiera Gutiérrez. Javiera, ¿cómo le va? Hola. Hola. Tengo una duda, porque han hablado todo este rato de los alumnos en sí. O sea, ahora recién empezaron a hablar de los profesores. Yo he ido a hartos voluntariados y una vez hablé con una señora que tenía un hijo como 5 años que le hacían bullying en el colegio. Pero la principal, así que hacía bullying, era la profesora. Yo quedé muy impactada porque el niñito de 5 años estaba con depresión. Y esa señora no sabía qué hacer, lloró al frente mío y yo estaba así, yo tampoco sabía qué hacer porque también para mí yo lo encontré complicado porque yo me puse en su lugar porque mi hermano tiene Asperger. Entonces ahí también una vez él estuvo en un colegio donde la profesora también lo molestó harto. Y mi mamá de ahí lo sacó. Entonces quería saber si dentro de la fundación tiene algún seguimiento con el profesor. Porque hay muchas veces que ellos son los que hacen bullying y los niños empiezan a replicar lo que hace el profesor y todos dicen, está bien porque la profesora porque molesta. Lo hace el profesor. Claro. Sí, entonces, yo también. Y la profesora le decía, pero lo trataba pésimo. Claro. Incluso esta señora me dijo que fue a donde el director y hasta el mismo director molestaba al niñito. Y ella no podía hacer nada porque es un lugar rural y no hay más colegio. Claro. No, heavy, y eso pasa un montón. De hecho, nosotros cuando entramos a un colegio, cuando Volando en B llega a un colegio, en el fondo, activa todos estos mensajes de los que hemos ido hablando entre los alumnos y además hay un taller para profesores para enseñarles a ellos a manejar el tema y a entender convivencia escolar y a meterse dentro de Volando en B y además tenemos una charla para papás donde hablamos de todas estas cosas que los papás tienen que incorporar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces los profesores no se dan cuenta de las dinámicas que están construyendo, pero cuando tú hablas con todos los profesores generas algo similar a lo que pasa dentro de los cursos. Cuando tú hablas con todo el curso, alguien que estaba en Narnia, que creía que no tenía nada que ver, tú le dijiste, oye, eso que tú lo despiertas, oye, eso que tú estás viendo es maltrato. Entre pares se activan y empiezan a decir, oye, es que ya no voy a aguantar que haga eso porque ya me explicaron que está mal. Pasa también con profesores, como hablamos a todos los profesores juntos, compañeros profesores empiezan a detectarse ciertas cosas entre ellos, papás empiezan a cambiarle el nombre a ciertas cosas que veían y cuando toda la comunidad escolar empieza a agarrar una conciencia distinta del tema, se cambian todas estas dinámicas. Entonces, muchas veces logramos llegar a los alumnos y los alumnos empiezan a detectar ciertas cosas y empiezan a denunciar cosas que antes normalizaban, como por ejemplo que el profesor le pegue cuando pasa.
Antes eso era normal, pero de repente, oye, esto es maltrato. Bueno, y como sociedad entera estamos empezando a desnaturalizar ciertas cosas. Entonces, despertando conciencias en todos esos actores, se paran el carro mutuamente. Eso es lo bacán de despertar a todo el mundo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Otra pregunta. Hola, soy Marco Gómez. Primero que todo, felicitaciones por la instancia. Es muy importante el tema sobre todo hoy día. Yo soy padre de 2 niñas pequeñas. Una que está en colegio en primero básico y la otra está en preescolar. Mira, yo fui una persona víctima de bullying. Digamos, sí. Un poquito más cerca el micrófono. Sí, yo sufrí bullying en la enseñanza básica, al principio de la enseñanza media. Soy de la generación la última generación donde yo vi que la educación, los profesores le pegaban a los alumnos cuando se equivocaban en las tareas, le tiraban el pelo. De esa generación. Claro, te tiraban el pelo, te tiraban las patillas, te pegaban con corrones, claro, te pegaban cachetadas. Ese es un bullying que está normalizado en ese tiempo Totalmente. Como correctivo. Estoy en el hablando fondo. de los años 90, o sea, tampoco hace mucho tiempo atrás. Claro. Sin embargo, después en la enseñanza básica, yo estudié en un colegio rural, después me cambié a la ciudad, a un colegio ya en el sur, y resulta de que me di cuenta de que por ser de un colegio rural, de campo, también sufrí bullying porque era el guaso. Perfecto. El guaso que viene a la ciudad a estudiar. Me iba bien en el colegio, entonces empecé a entender que ese bullying era principalmente por lo que dicen ustedes, que en el hogar la persona que hace bullying es porque tiene problemas. Pero después, cuando uno enfrenta a esas personas, se empieza a dar cuenta que esa persona tiene problemas. El tema es el siguiente, que después empecé a entender que yo era una persona en ese tiempo más bien tímida y empecé a entender a entender mi fortaleza como persona. Una persona después, esa timidez se empezó a transformar a desarrollar mi personalidad en la enseñanza media y después a formar equipos de trabajo dentro de mi curso porque me desarrollé como un líder positivo, como en generar grupos de trabajo, muy parecido a lo que hiciste tú, pero no asociando el bullying, sino entendiendo como enseñándole las materias que a mis amigos, los que hacían bullying, les costaba. O yo digo amigos porque después se transformaron en amigos, muy parecido a lo que te pasó a ti. Entonces, entender que a través de entender nuestra fortaleza, tal vez a la mamá que estaba hablando que su hijo le hace bullying, que él, porque también en mi casa me decían, oye, pégale, lo que decías tú, pégale. Pero yo era flaco y bajito, entonces no tenía, me iban a No te pegar, convenía. o sea, no me convenía pegarle. Si me decían sobrenombre, bueno, dile a ellos otro sobrenombre, asociado a las características físicas. ¿Para qué? Entonces empecé a entender mis fortalezas, que me gustaba la matemática, empecé a enseñar matemática y como yo estudiaba enseñanza de matemática, a todo el grupo de trabajo no iba bien, entonces todos se unían y después almorzábamos en mi casa para estudiar matemáticas y después fui en las campañas de colegio del centro de alumnos, empecé a asociarme a los centros de alumnos y ya una carrera más bien política dentro del colegio, entonces empecé a desarrollarme en esa área. Yo creo que lo principal hoy día no es, porque yo pienso que hoy día el bullying está inserto dentro de nuestra sociedad de una u otra manera. Yo pienso que a los niños hay que entregarles la herramienta para entender su fortaleza y a través de sus fortalezas empezar a ganarle al bullying, digamos. Eso es como la tarea que nos toca a los papás. Y yo tal vez a mis hijas le estoy transmitiendo no solucionándole los problemas, sino que tratando de ver cuáles son las fortalezas para que ellos se desarrollen dentro de sus grupos pequeños, porque los pequeñitos también entre ellos se hacen bullying, o sea, no se dan cuenta tal vez, pero de repente y uno les dice, oye, esto está mal, esto no corresponde que hagan este tipo de juegos, no corresponde que a este niño lo aíslen dentro de un grupo. También es un tipo de bullying el hecho de que no lo integren, por supuesto, no lo inviten a los cumpleaños. Maltrato por omisión, claro. El maltrato por omisión es otro tipo de maltrato que tal vez es mucho más difícil controlar porque tú no puedes obligar a un hijo tuyo a decir, oye, invita a este amigo porque está aislado. Es complejo. Aun cuando podría. Aun cuando podría. Aun cuando podría. Aun cuando podría, sí. Aun cuando podría. Eso Claro. es como desde mi perspectiva, como desde como testimonio, en verdad. Maravilloso. Y también como ver No, qué es lo que me notable. sirvió a mí para poder
salir de esa problemática en esa oportunidad. Obvio. Muchísimas gracias, Marco. Sí. En verdad, Claro, eso mismo que decía, un ejemplo de que potentísimo. la víctima sale con un cierto proceso, cierta reflexión, de repente esto te hizo más fuerte. Por Y supuesto. aprendiste a detectar fortalezas tuyas que antes no veías y que casi que el agresor te las destacó. Como pudiste leer después esto de una manera Claro. muy sana. Claro, es que es muy potente porque yo, mientras tú estabas hablando, mientras tú estabas dándonos tu testimonio, en fin, tú el caso, mientras tú hablabas, yo no he podido dejar de pensar en efectivamente una obra de Khalil Gibran, que no sé si la conocen, que se llama La Derrota, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que hoy la valoración está puesta en el éxito. ¿Te fijáis? Todo el mundo, tú le preguntáis qué es lo que quiere, ser exitoso en su vida, ¿te fijáis? Y de pronto está este texto de Khalil Gibran, que es maravilloso, que es una oda a la derrota. A propósito de lo que tú estás diciendo, fíjate cómo tú estáis contándonos que, en rigor, ese proceso terminó por hacerte más fuerte, por terminar por desarrollar habilidades, por entender cuáles eran tus potenciales, por incluso transformarte en líder. ¿Te fijáis? Lo que es súper, no sé cómo decirlo, sorprendente por lo menos, ¿no? Entonces, yo no sé, me gustaría que tú cerraras con una invitación y después yo voy a hacer algo absolutamente inusual. Yo quiero leer La Derrota de Khalil Gibran. En serio. Ya, pues. Entonces, por favor, haga una invitación a participar. Una invitación. Claro, en esta fundación. Claro. Miren, yo por cerrar, ¿qué es? O sea, si tuvieran que llevar, si hablé puras latas y les interesa quedarse con una sola cosa, yo les diría simplemente que todos tienen una responsabilidad en esto. Y esa forma de B a la que nosotros invitamos a volar en la comunidad escolar, solo funciona si es que todos forman parte. Porque el papá que está en otro carril, el profesor que está en otro tema, los niños que no son capaces de detectarlo, hacen que se caiga este modelo en el que todos no necesitamos para llegar. Entonces, la gran tarea hoy día es empezar a ver lo que está pasando en la realidad escolar desde una mirada de convivencia, desde una mirada de cómo detectemos los casos de maltrato que estamos viendo. Tengamos un ojo sensible ante el sufrimiento del otro e involucrémonos. Lo único que me interesa que se queden es que todos pueden hacer algo y todos tienen algo que hacer. Da lo mismo qué tipo de espectador son, algo se puede hacer y de a poco se va construyendo esta convivencia escolar en el colegio entero. Así que lo único que les pido es esa atención e involucramiento. Y con eso quedan volando en B. Maravilloso. Por otra parte, me encantó el giro que tuvo la conversación cuando empezamos a caer en la cuenta que efectivamente este proceso que de alguna manera vulnera tu integridad, termina por fortalecerte o puede ser algo que termine por fortalecerte. Por eso quiero leerles esto porque de verdad me hizo mucho, resonó mucho en mi cabeza mientras estábamos hablando. Insisto, esto es de Khalil Gibran, no sé si lo conocen, Khalil Gibran es maravilloso. Y se llama Derrota. Entonces dice, derrota, mi soledad y mi aislamiento. Eres para mí más querida que un millar de triunfos y más dulce a mi corazón que toda la gloria del mundo. Derrota, mi conocimiento de mí mismo y mi desafío. Por ti sé que aún soy joven y de pies ligeros y desdeñoso de los laureles que se marchitan. Y en ti encontré la soledad y la alegría de ser ignorado y despreciado. Derrota, mi espada brillante y mi escudo. En tus ojos he leído que ser entronizado es ser esclavizado. Y ser comprendido es ser rebajado. Y ser entendido significa alcanzar la plenitud y como un fruto maduro, caer y ser devorado. Derrota, mi audaz compañera. Tú escucharás mis cantos, mis gritos y silencios. Y nadie, sino tú, me hablará de batir de alas y de la agitación de los mares y de las montañas que arden de noche, y solo tú escalarás las rocas y peñascos de mi alma. Derrota, valor que nunca muere. Tú y yo reiremos juntos en la tempestad y juntos cavaremos las tumbas para todo lo que muere en nosotros y permaneceremos de pie al sol con una voluntad indomable y seremos peligrosos. Maravilloso, ¿cierto?
Porque lo que dice Khalil Gibran es que al final del día, aquel que pierde es quien gana. ¿Por qué? Porque una vez que perdió, ya no tiene nada más que perder, por lo tanto es invencible. Y de alguna manera, tú venías a contarnos eso. Tú venías a darnos ese ejemplo. Así que te felicito, lo encuentro maravilloso lo que hablamos Muchas hoy día. gracias. Estén atentos, por favor, para que sigan acompañándonos en estas conversaciones del World Café de Santander. Ha sido una conversación notable, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron Gracias a ti, Federico. por Facebook. Un Gracias. beso grande para todos. Tenemos un rito, tenemos que sacarnos una selfie. No sé si me van a... Sí, me van a hacer. Tenemos un rito. Cada vez que terminamos, nos sacamos una selfie. ¿Está lista? ¿Sí? Póngase ahí usted también, la expositora, muy importante. ¿Están todos? Sí, júntense. ¿Estamos? A ver, ya. Y ahora levanten los brazos, algo. Eso, maravilloso. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo 7 meses. Ay, poquito, bienvenido. I see a lone rider crossing the plain, and he come to fetch me to see what they done, and we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead.